Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos nuevamente aquí en su clase Álgebra Superior y estamos en esta semana, vamos a trabajar lo que es el tema de los números complejos. Ya ustedes tienen unas investigaciones donde definieron qué es un número complejo, un número imaginario, un número real puro, imaginario puro, las operaciones en número complejo, potencia de un número complejo y así sucesivamente. Por eso en esta semana vamos entonces nosotros a estar discutiendo esos conceptos que cada uno de ustedes pudieron investigar y vamos a compartir este tema de números complejos y aquí tenemos, tal como estuvimos diciendo, eh, como estuvimos diciendo aquí compartiendo la pantalla, nuestra asignatura Álgebra Superior, su profesor Omar Alejandro Esteves, en esta asignatura. Y vamos a empezar inmediatamente en los números complejos. Sabemos que en los números complejos tenemos una unidad imaginaria. Tenemos una unidad imaginaria y esta unidad imaginaria se denomina hacia la expresión imaginaria la raíz de negativo 1. Ya en la investigación que ustedes han hecho saben por qué es la raíz de negativo 1, la cual se representará con la letra I. Con la letra I. Siempre entonces, ustedes vean esta parte, la raíz de negativo 1 se representa la letra I. Aquí lo podemos representar en esta parte donde ustedes están viendo unidad imaginaria I, que es igual a la raíz de negativo 1, tal que también I al cuadrado será negativo 1. Ejemplo, determinar. Aquí entonces podemos buscar la raíz de un número negativo que sabemos que dentro de los números reales no está definida. Entonces, ¿qué hacemos? Por las propiedades de la radicación, la multiplicación de radicales con igual índice. ¿Qué hacemos? Decimos raíz de 9 por raíz de negativo 1, que es lo mismo que 9 por negativo 1 y me da negativo 9. Entonces, la raíz de negativo 9 es 3 imaginario. 3 imaginario. ¿Por qué es 3 imaginario? Porque sabemos que la raíz de 9 es 3 y la raíz de negativo 1 estábamos hablando que es I, la unidad imaginaria. Lo mismo hacemos con esta parte aquí, la raíz de negativo 4 más la raíz de negativo 5, hacemos la misma distribución, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la radicación con índices de igual, con radicales de igual índice. Entonces, la raíz de negativo 4 es lo mismo que la raíz de 4 por la raíz de negativo 1. La raíz de 4 viene siendo 2 y la raíz de negativo 1 un imaginario. La raíz de negativo 25, lo mismo, viene siendo 5i. Por tanto, esa suma 2i más 5i me da un resultado de 7i. Ahora, números complejos en forma binómica. Ahí tenemos un número complejo en forma binómica con A más BI, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Ahí podemos definir, ya ustedes lo estuvieron investigando, lo que es un número complejo real puro. Un número complejo real puro es cuando la parte imaginaria es 0. Por ejemplo, ahí tenemos 3, un número real puro, 5 es un número real puro, 73 es un número real puro, 100 es un número real puro, etcétera, etcétera. Es decir, todos los números reales puros, o sea que la parte imaginaria es 0, solo cuentan con la parte real. Lo contrario a lo que es un número complejo imaginario puro, que es cuando la parte real es 0, es decir, que aparece solamente la parte imaginaria. Por ejemplo, ahí tenemos 2i, 9i, 13i, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ya identificar cuando un número es real puro y cuando es imaginario puro. Número complejo en forma cartesiana. Si tenemos un número complejo de la forma binómica, como lo estuvimos viendo, A más BI, y lo queremos expresar a su forma cartesiana, entonces será el par ordenado A, B. El par ordenado A, B. Por ejemplo, expresa en forma cartesiana. Aquí tenemos, yo quiero expresar en forma cartesiana 3 más 5i. Entonces, en par ordenado, 3,5. Lo mismo, negativo 2, negativo 4i, en par ordenado, negativo 2, negativo 4. La número 3, 4. 4 representa un real puro, por tal razón, la parte imaginaria es 0, por eso pongo 4,0. La número 4 dice 5i. Este es un número complejo imaginario puro, por tal razón, la parte real es 0 y ahí vemos la parte imaginaria que es 5i, 5.
Lo mismo podemos hacer, expresarlo viceversa, expresa en forma binómica. Tenemos el par ordenado, negativo 7,9, ahí vemos que es entonces negativo 7 más 9i, o aquí en el número 2, 0,9 es un número imaginario puro, como es un número imaginario puro, entonces es 9i. Y la número 3, negativo 1,0, es un número real puro, entonces es negativo 1. Aquí entonces ya yo puedo distinguir cuando un número es real puro, cuando es imaginario puro, cuando se expresa en forma cartesiana, cuando se expresa en forma binómica. Ahora, números complejos conjugados. Número complejo conjugado dice, el conjugado de un complejo cambia el signo solamente en la parte imaginaria. Siempre que usted ve un número complejo expresado en forma binómica y usted quiere su conjugado, va a cambiar el signo en la parte imaginaria. En la parte imaginaria, aquí tenemos, por ejemplo, A más BI. A más BI. Su conjugado entonces es A menos BI. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, escribe el conjugado de 4 más 3 y recuerden que solamente cambia el signo en la parte imaginaria. Entonces, como cambia el signo en la parte imaginaria, la parte real pasa igual, que es 4, y más 3, entonces cambia el signo en esa parte, es menos 3. En la número 2, negativo 2, cambia el signo en la parte imaginaria, que es negativo 5, entonces sería positivo 5. Número complejo opuesto. Cambia el signo tanto en la parte real como en la parte imaginaria. De modo que cuando yo realice la suma de ambos, entonces esto me da 0. Entonces, cambia en ambas partes. Cambia tanto en la parte real como también en la parte imaginaria. Aquí, por ejemplo, escribe el opuesto de los siguientes complejos. El opuesto de positivo 3 más 7i. El opuesto cambian ambos signos. Entonces, negativo 3 y negativo 7. El opuesto de negativo 8 más 3i, positivo 8 y negativo 3. Entonces, aquí tenemos ahora la representación gráfica. Tal como estuvimos hablando en la forma cartesiana, por eso vemos que un par ordenado A, B, cuando estaba A más BI, donde la parte real representa un eje, el eje de las X, y la parte imaginaria representa el eje de las Y, es decir, la parte horizontal y la parte vertical, vertical Y, horizontal X, entonces ya sabemos que la parte real, el eje X, la parte imaginaria, el eje Y. Aquí vean cómo está ahí, es un complejo A más BI, entonces vemos que la parte A y la parte coma B, entonces esto es, esta parte aquí es el eje real y este es el eje imaginario, A, B, ahí lo podemos ver. Aquí tenemos un ejemplo. Graficar el siguiente número complejo. Aquí tenemos 9 menos 4i. 9 es la parte real, entonces contamos a la derecha. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La parte imaginaria es negativo 4 hacia abajo, entonces negativo 4, lo uno con el 9, aquí tengo mi número complejo, 9 menos 4i, que es igual a 9, negativo 4. 9, negativo 4, ya ustedes van a practicar en unos ejercicios que tenemos por ahí. Tenemos otro número complejo. Aquí tenemos entonces ya, este es un ejercicio aplicando lo que hemos aprendido. Tenemos el número complejo Z, 5 más 4i. Queremos el número complejo, el opuesto del número complejo y el conjugado. El opuesto y el conjugado. Entonces, graficar el número complejo, graficamos 5,4. Entonces, veanlo aquí, 5 en el eje real, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 positivo en el eje imaginario, lo llevo hasta el 4 y aquí tengo mi punto, ahí tengo mi punto. Pero también yo quiero graficar el opuesto. El opuesto entonces sería negativo 5 y negativo 4i, veanlo aquí donde está, negativo 5 y negativo 4i, y también su conjugado que solamente cambia el signo en la parte imaginaria, que solamente cambia aquí en el positivo 4, entonces 5 con negativo 4. Irán practicando con unos ejercicios que tenemos más adelante. Potencia imaginaria, la potencia de la unidad imaginaria. Y a la m, donde m es un número entero, mayor o igual que 4. ¿Por qué mayor o igual que 4? Porque vamos a tener una tablita mediante la cual nosotros vamos a representar para que usted pueda darse cuenta de el resto de una división que usted va a realizar y de acuerdo a ese resto, entonces vamos a tener el valor de la potencia.
Mírenlo aquí, aquí tenemos una formulita, pero lo vamos a ver más claro. Ahí tenemos que i siempre, i es raíz de negativo 1. Aquí vemos la tablita, i a la 0 es igual a 1, i a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a 1, i a la 2 igual a negativo 1, i a la 3 igual a negativo i, y a la 4, 1. Ahí se hace cíclico, cíclico. Por eso entonces dividimos entre 4. Por ejemplo, yo quiero la potencia de i 151. Yo divido 151 entre 4 manualmente sin la calculadora para que no me tire un número decimal. Entonces, 15 entre 4 a 3, 3 por 4, 12. A 15 le quito 12, me sobran 3. Bajo el 1, 31 entre 4 a 7, 7 por 4, 28. A 31 le quito 28, me sobran 3. Entonces, el residuo es 3. El residuo es 3. Entonces, ¿a qué va a ser igual a eso? A i a la 3, por tanto, el resultado de esa división va a ser i a la 3, que es igual a negativo i. Aquí yo no lo puse, pero es igual a negativo i. Y a la 151 es igual a negativo i. Entonces, siempre que me dé el resto, si me sobra 1, entonces es igual a i a la 0. Perdón, si me sobra 1 es igual a i. Si me sobran 2 es igual a menos 1. Si el resto me da 3 es igual a negativo i. Si el resto me da 4 es igual a 1. Si el resto me da 0 es igual a 1. Así sucesivamente. Ahora vamos a entrar a lo que son las operaciones. Tenemos la suma de números complejos, donde en la suma de números complejos vamos a sumar las partes reales correspondientes y las partes imaginarias algebraicamente la operamos. Aquí vemos la forma de eso. Entonces, por ejemplo, determina, tenemos este complejo 6 más 3i, 5 más 9i. Entonces, sumamos la parte real. ¿Cuáles son las partes reales? El 6 y el 5. 6 más 5. Y la parte imaginaria, 3i más 9i. 6 más 5, 11. 3 más 9, 12i. Ahí tenemos el resultado de esa suma. Algebraicamente, claro está, algebraicamente teniendo en cuenta los signos, y ya ustedes han dado la aritmética superior y álgebra también. Álgebra superior también. Y ahora estamos en álgebra superior 1. O sea, aritmética superior, aritmética y geometría, aritmética superior, y ahora estamos en álgebra. ¿Cuáles son las partes reales aquí? El negativo 9 y el 8. ¿Cuáles son las partes imaginarias? El 10 y el negativo 16. El 10 y el negativo 16. Entonces, negativo 9 más 8 me da negativo 1. Positivo 10 y negativo 16 me da negativo 6i. Y ahí tengo mi resultado. Lo mismo para la resta. Lo mismo para la resta. Hacemos el mismo proceso. Parte real con parte real. Parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí tenemos 7 menos 3i, 7 menos 3i, menos negativo 4, menos 9i. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, aquí hay un pequeño error, aquí hay un pequeño error en esta operación, aquí hay un pequeño error en esta operación que estamos viendo aquí. Le voy a explicar por qué. Porque este menos cambia de signo el 3 y el 9i. Cambia de signo el 3 y el 9i. Entonces, tenemos en esta parte donde ponemos el menos, en esa parte donde está el menos, aquí ponemos más. Ponemos más. Entonces, sería negativo 4 más 9i. Negativo 4 más 9i. Otra vez representamos. Negativo 4 más 9i, eso me va a dar positivo 5. Lo que quiere decir que aquí lo podemos arreglar, esta parte. Aquí podemos arreglar que aquí entonces este signo es más. Y aquí entonces cambiamos también a más. Y en esta parte vamos a ver que esto es 5i. 5i tenemos ahí. Y ahí tenemos ya la operación arreglada. Muy bien, entonces continuamos. Entonces vamos ahora al producto, la multiplicación de números complejos, teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a negativo 1. Aquí vemos su forma, donde multiplicamos a por c menos bi por d, o sea, b por d. Ese menos, este menos que está aquí, es porque cuando yo multiplico bi por di me da bdi al cuadrado, pero que i al cuadrado es negativo 1, entonces por eso me sale negativo 1.
Y la parte imaginaria, entonces sería A por D y B por C. Y ahí en la parte. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos las partes reales primero, 3 por 2, ve algo aquí, 3 por 2, menos, vean aquí ese menos, negativo 4 por 7, negativo 4 por 7, más A por D, sería 3 por 7, más B por C, negativo 4 por 2. ¿Qué me da esto? Aquí tenemos que 3 por 2 es 6, negativo 4 por 7, negativo 28, negativo y negativo, positivo 28, más 3 por 4, 3 por 4, 21, y negativo 4 por 2, negativo 8. 6 más 28, 34, y 21 menos 8, 13 y. Bien fácil, ustedes también van a estar practicando esta parte. Aquí tenemos la división de número complejo. Entonces, en la división, el cociente del número complejo se realiza multiplicando el numerador y el denominador por el conjugado de este. Una multiplicación por el conjugado de este. Aquí tenemos una fórmula, pero aquí lo podemos explicar de la siguiente manera. Aquí tenemos 3 más 2i, 1 menos 2i. El conjugado, multiplicamos ese mismo complejo, lo multiplicamos por el conjugado del denominador. Tenemos que el denominador es 1 menos 2i, pero su conjugado es 1 más 2i. 1 más 2i. Entonces, multiplicamos. 3 por 1 son 3. 3 por 2i son 6i. Terminé con el 3, la propiedad distributiva. Ahora vamos con el 2i. 2i por 1 me da 2i. 2i por 2i me da 4i al cuadrado. 4i al cuadrado. Entonces, reducimos esto que está aquí. Bueno, aquí tenemos el producto de un binomio conjugado. Y un binomio conjugado es la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado, que 1 por 1 me da 1, y 2 al cuadrado, como lo estamos viendo aquí. Bien, entonces, la parte real aquí que tenemos que es 3, la pongo aquí. 6 más 2, 8i. La i cuadrado dijimos que era negativo 1, por eso entonces me sale negativo 4, negativo 4. Debajo, entonces, recuerden que la i al cuadrado me da negativo 1, entonces ese menos me va a salir positivo con esta parte, por eso entonces me da más 4. Siempre va a ser el primero más, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. O sea, después que yo hago la operación de la i, Entonces tenemos que 2 por 2, 4, 1 más 4 son 5. Y tenemos aquí a 3 le quito negativo, a 3 le quito 4, me da negativo 1. Y el 8i, que fue lo que reduje de esta parte, me da 8 más 5i. Esa es la parte, una parte algebraica bien fácil. Cualquier asunto lo seguimos también explicando en otros videos. Aquí tenemos entonces ya los ejercicios que ustedes van a realizar. Aquí tenemos, escribe el opuesto, el conjugado y su gráfica. Usted va a escribir su opuesto, su conjugado y su gráfica. Aquí usted va a representar los números complejos en forma binómica y en forma cartesiana. Usted los representa. Donde está binómica lo pone cartesiana, y donde está cartesiana lo pone binómica. Aquí va a encontrar la potencia de ahí, recordando, dividiendo entre 4, el residuo de esa división. Entonces me va a dar la tablita que ustedes estuvieron viendo, y ahí van a tener los resultados. Y aquí tenemos 8 operaciones de suma, resta, multiplicación y división, la cual ustedes se encuentran bien fácil. Sabemos que ustedes la van a realizar esa actividad. Así que tenemos esta parte en esta semana para que ustedes estén trabajando lo que es este tema, los números complejos en forma binómica. Esta es la primera parte donde cada uno de ustedes va a ejercitarse con estos ejercicios, y luego estaremos ya explicando la parte trigonométrica de números complejos, y también ustedes seguirán trabajando. Es todo por hoy, así que buenas tardes, Dios les bendiga, y cualquier duda pueden escribirme y estaremos respondiendo sus dudas y sus preguntas.